Sargioto, ¿cómo andas? Lo he visto ahí en el Facebook. Ahí Sí, pusieron una foto de cuando era joven. cuando era joven. Sí. Tenía más pelo. Es una, ¿cómo se dice con el... Ridícula. No, con lo de la inflación, es una percepción. Percepción. Sí, Sí. pero no Sensación. Claro. Yo hoy venía a hablar de Fukushima. Cuando me enteré que el mismo tema lo tocaba Alfredo Blanco, la reacción interna en mí fue similar a la de la central japonesa. Es ¿Ah, sí? una cosa molecular de que me elevó la temperatura, no llegué al punto de fusión, pero estuve cerca. Estuviste cerca. Sí. Es un mal momento que tuve que sobre la marcha cambiar de tema. Vamos a tocar otro tema bastante explosivo también, que es la ONCA, la ex ONCA. Pero bueno, de lo que dijo Alfredo, además de, bueno, uno viene a aprender a este programa cuando lo mira por televisión, como la mayoría de los que están en este momento, y cuando uno viene a hacer una columna, en mi caso, más o menos lo mismo. Con Alfredo es un gusto trabajar con él. Sí, señor. Para Argentina está en el mercado de alimentos, y hoy el mercado de alimentos es un mercado de producción de fuentes de energía. La energía nuclear, tal como quedó claro con lo que dijo Alfredo, hoy no se puede sustituir. No, bajo ningún punto de Y vista. si se sustituyera de pronto con más plantas a base de gas, carbón, petróleo, serían efecto invernadero seguramente también muy fuerte, y por lo tanto no habría cómo reemplazar unos efectos con otros. Lo concreto es que seguramente el mercado de la energía va a estar muy movido, así como la presunta recesión de Japón puede tirar para abajo, por ejemplo, el precio del petróleo. El mayor consumo de derivados fósiles, por el solo hecho de que hay varios países que han parado sus inversiones de esas 60 y pico plantas nucleares. Son proyectos demasiado grandes que no se paran de la noche a la mañana por un titular en un diario. Claro. Que bastante sensacionalistas tuvieron también los diarios europeos, particularmente esta semana. Si hay una cosa que quedó claro en Japón, quedaron muchas cosas en claro, como que las centrales nucleares no son tan seguras como se vendían, como que la naturaleza puede mucho más que toda la organización social y cultural y tecnológica de Japón, pero también que la manipulación no es un invento de 678 ni de Clarín. La manipulación informativa a la que fuimos objetos, si finalmente no pasa nada en Fukushima, uno de los ítems será los titulares de los diarios europeos diciendo que prácticamente Japón estaba por explotar. Y bueno, y así sucesivamente. También el gobierno japonés manipuló bastante la información interna y externa de este problema que tenía. Claro. O sea, para decir, no es que mal de mucho sea consuelo de tontos, o aparte de eso, no es solo en Argentina que hay manipulación. Lo concreto es que en el mercado granario, que es el que me interesa particularmente y que le interesa a buena parte de la economía argentina, toda la histeria que supone un evento de esto se plasmó en los mercados. La soja tuvo hace 3 días pico de caída porque cerraron el mercado en Chicago, porque técnicamente no dejan caer más de eso, y a los 2 días tuvo pico de suba, lo que demuestra que mientras estaban contando las víctimas en Japón, mientras nosotros estamos conmovidos por la radiación, los negocios no se paran ni por un terremoto. Tan simple como eso, un tsunami. Decime de la ONCA, ¿qué pasa? De la ONCA. Bueno, la ONCA era el malo de la película. De hecho, ahora cuando se abrió el ciclo parlamentario, era uno de los temas que iba a llevar la oposición, porque concretamente la ONCA es un organismo, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. En la práctica empezó siendo un organismo de fiscalización de exportaciones, pero terminó en la práctica que era el que decía qué se exportaba y qué no. O sea, cuando el gobierno quería poner trabas a las exportaciones, apelaba a este organismo, y que estamos hablando de exportaciones agroalimentarias por 30.000 millones de dólares, ese no es un vuelto. Y por otra parte era el organismo que tenía que decir a quién se le daban los subsidios y a quién no, concretamente a feedlots, molinos harineros, criadores de aves, pequeña parte al fin a productores. Son 3.500 millones de pesos al año, tampoco es un vuelto, y era el organismo que abría o cerraba el grifo. Para algunos. Para algunos, sí, y de por sí en esa posición... Para las mujeres llegará y no. No, claro, en esa posición es difícil imaginar un organismo inmaculado. Y en este caso no hace falta. No hace muchos comentarios. Mucho para ver que no era inmaculado. El tema es que se le venía una investigación parlamentaria, y bueno, el gobierno lo que hizo es disolver. Esto suelen hacer las empresas cuando están muy endeudadas y se mandan a la propia quiebra y ponen una empresa muy parecida al lado. Acá se creó una unidad de coordinación y evaluación de subsidios al consumo interno. UCESI es la sigla. Es más difícil. Sí, además es más difícil hacer rima. Aunque era más fácil. Entonces va a ser difícil que se le digan las cosas como se tienen que decir en las marchas y esas cosas, porque es una rima difícil. Bueno, lo que cambia de en la práctica, bueno, para terminar con la ONCA, además de esos 30.000
Misiones tenía 600 empleados, empezó con 140 empleados, pero ahora teníamos 600, muchos de ellos de alta remuneración. Y básicamente lo que cambia con la creación de eso se pasan, ahí hay una contradicción, porque primero pasaron los empleados al ámbito de agricultura, que inclusive algunos, no digo que celebraban, pero decían, bueno, que tome este tema. El Ministerio de Agricultura es una buena noticia para el sector agroalimentario. Pero rápidamente, en una contradicción técnica, las atribuciones se pasaron básicamente al Ministerio de Economía. Al menos esta unidad de coordinación está presidida por Amado Boudou y secundado por los ministros de Industria, de Agricultura, la AFIP y Aduana. El tema es que juntar a cada 5 funcionarios con rango de ministro para firmar cada ROE, que son los permisos de exportación, o cada subsidio, obviamente no se puede hacer. El que va a determinar todo ahí es el que va a ser el secretario, que es el puesto clave, y que en principio todos se quieren anotar para imponer a la persona en eso, pero básicamente va a ser el Ministerio de Economía, en principio, el que va a manejar eso. Obviamente no se lo puede juzgar de antemano, no sabemos ni siquiera cómo va a actuar, pero es más que una solución, es una trampita formal para evitar lo que se le venía a la ONCA, y por otro lado un laberinto que uno sabe que va a terminar, vaya a saber cómo, en cuanto a la administración de toda esta plata, que el primer problema sería que este organismo no sea operativo, porque hay muchos sectores como feedlot, molinos y aves que dependen de esos subsidios para que les cierren los números en las ecuaciones que están haciendo a la hora de pagar los granos y vender sus productos. O sea que no es cuestión de que tener un organismo que haga la plancha y no rife la plata. Es un organismo que tiene que actuar, pero bueno, ese es el panorama. ¿Te quedas? Sí. Cuando regresemos hablamos con quienes han puesto en marcha esto, el índice barrial de precios. Ya volvemos.